Leo en Gálatas 3, versículos del 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Pues los Gálatas es una epístola bastante doctrinal. Yo cuando la elegí pensaba que era mucho más práctica, hasta que me di cuenta estudiándola que es bastante doctrinal, es bastante fuerte. Pero dice verdades como templos. Y me gustan mucho los Gálatas porque es una epístola donde nos habla de la justificación por la fe, nos habla de dar fruto, nos habla de la vida cristiana práctica. Y también me gusta mucho saber, por ejemplo, cuando las personas conocen al Señor Jesucristo. Me encanta ver cuando las personas vienen al arrepentimiento y a la fe. Me gusta que las personas vengan a conocer quién es nuestro Señor y Salvador. Y lo que no me gusta es que lo abandonen. Veo a muchísimos creyentes que se echan para atrás. Veo a muchísimos creyentes que empiezan muy bien, que hablan del amor de Dios, que conocían el amor de Dios, que conocían la sana doctrina, que había disciplina en sus vidas, que conocían la gracia, conocían la teoría de Dios, pero que no lo han puesto en práctica. Son creyentes que han gustado de la buena palabra de Dios, que han gustado de los poderes del siglo venidero, pero no han hecho más que echarse para atrás. Han apostatado de la fe. Y eso es un tema recurrente en estos 5 versículos, donde los Gálatas habían empezado bien, pero ahora de repente habían sido fascinados por un poder de la ley. La apostasía. La apostasía era y es uno de los grandes problemas de la iglesia primitiva y también de la de hoy. Pero ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es volver para atrás. Es volver para atrás y no seguir a Jesús. Dice Juan 6:6, desde entonces muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban en él. La apostasía también es abandonar la fe. Es abandonar la fe. No estar en la fe y hacer así. Porque sí, la fe sube, baja, nunca somos iguales. Pero esto es abandonar la fe. Como dice 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Abandonar la fe. Abandonar la fe porque hay otra doctrina que está fascinando al creyente. Como les ha pasado también a los Gálatas, que fueron fascinados para escuchar otro evangelio. La apostasía es claramente apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cuál es el remedio para esta apostasía? Pues los autores de la Biblia nos lo comentan. Nos dicen que tenemos que estar firmes y retener la doctrina apostólica, como estuvimos hablando Amable y yo en el capítulo de los Hechos. Debemos estar firmes y retener la doctrina de los apóstoles, como nos lo dice 2 de Tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Uno de los remedios para evitar la apostasía, para contrarrestar la apostasía, es estar en la doctrina, en la palabra, en guardarla, en leerla, en resistir al diablo. No echarlo fuera como hacen otros. Resistirlo, nos dice la palabra, en retener la confianza de Dios y en exhortarse unos a otros, como también nos decía Mari, en tener una comunión los unos con los otros, en exhortarse unos a otros. Porque Satanás nunca deja de esforzarse, él nunca se deja de esforzar por reventar el camino de salvación. Porque el camino de Dios a la salvación es por la fe.
es por gracia mediante la fe. En cambio, el camino de Satanás es por la ley, por los esfuerzos, por el esfuerzo del hombre y de sus obras. Y por ese esfuerzo te estás ganando la perdición. Lo vemos, por ejemplo, desde el tiempo de Caín. Caín fue el primero que quiso intercambiar obras, esfuerzo por justicia divina. Él llevó al altar grano. Intentó llevar grano en vez de sacrificio animal y quiso intercambiar esas obras, esa forma de autojustificarse, esa forma de querer hacer él la adoración a Dios. Y entonces el Señor, ¿qué le hizo? El Señor, ¿qué le hizo? El Señor le hizo injusticia. Me refiero, no podía hallar justicia con sus propios méritos, con sus propias obras. El Señor no le fue adepto a la ofrenda de Caín. Y a los Gálatas, ¿qué les pasaba? Fijaros, primero llegó perfectamente. Pablo había llegado y dijo: no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Primero llegaron perfectamente. Pablo llegó y los Gálatas lo habían recibido especialmente bien, pero después de un tiempo habían sido fascinados. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y os quieren permitir el evangelio de Cristo. Habían recibido la nueva fe, habían recibido la nueva vida que es en Cristo, pero ahora han sido persuadidos para vivir bajo los rudimentos del mundo, bajo la ley, bajo el método de las obras. Estaban en la gracia, pero habían caído a la ley. Estaban en la fe, pero habían caído a las obras. Estaban en el Calvario, pero habían caído a las ceremonias. Estaban en la libertad, pero de repente estaban en la esclavitud de la ley. ¿Y qué podemos aprender en esta introducción a estos versículos? ¿Qué podemos aprender? Los Gálatas habían estado enseñados por Pablo, habían sido instruidos por Pablo. Era una iglesia de sana doctrina. Pero eso no quería decir que los Gálatas estuvieran exentos de error. ¿Y qué podemos entonces aprender? Que nadie piense que por estar en una iglesia de sana doctrina, no pensemos que estamos exentos de errores. Que una iglesia sea de sana doctrina, que el predicador de turno hable la doctrina verdadera, no quiere decir que tú la pongas en práctica y que automáticamente eres salvo. Muchos pensaban: en la iglesia del Olivo se practica la verdad, se practica la sana doctrina. Y me decían muchos: pero no te creas que son todos salvos. Digo: es que yo no lo creo, es que seguramente no haya que sean todos salvos aquí. Habrá gente que son cabras en vez de ovejas. Pero yo pienso que nosotros somos ovejas. Pero os animo, os exhorto otra vez a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Os digo, iglesia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque hay muchas trampas que estorban al cristiano para volver a la ley y para volver a las obras y al esfuerzo humano y a la perdición. Empezamos con el versículo 1 entonces, acaba la introducción, y el primer encabezado es la represión apostólica, o Gálatas insensatos. ¿Qué es lo que llama la atención de esta reprensión? Pablo va al grano, va directo, les dice: Gálatas, sois insensatos. ¿Y qué significa la palabra insensatos? Es falta de sentido, es falta de razón, es irresponsabilidad, es inconsciencia, es locura, es intrepidez, es irreflexión. Es aquel que piensa o actúa sin prudencia, es un necio. Pero esta palabra, insensatos, no quiere decir que fueran estúpidos, no en la palabra común. No es que fueran estúpidos o tuvieran alguna deficiencia intelectual que les pudiera no tener ese ejercicio, ese dominio para aceptar al Señor Jesucristo. No,
sino que no quisieron ejercer esa inteligencia espiritual que tenían para enfrentar la doctrina falsa de los falsos maestros. Los Gálatas no eran ignorantes, sino que fueron insensatos. No eran estúpidos, sino que quisieron ser estúpidos. Los Gálatas fueron necios porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Cambiaron la seguridad de la gracia por la inseguridad de las obras. Y cambiaron la libertad por la esclavitud. Cambiaron el gozo por el temor. ¿Y por qué digo el gozo por el temor? Porque aquel que cree en la gracia tiene gozo. Y aquel que está esperando y esforzándose por estar adentro en el amado, por cumplir obras y obras y obras y obras, tiene temor porque tiene que ganarse su salvación. ¿Y qué pasa entonces? Aquel que está justificado sabe que está justificado, vive por amor y tiene gozo. Y no está enseñado por emociones que vienen y que van, por experiencias que vienen y van. Porque los cristianos que se apoyan en emociones en vez de su propia justificación son niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, y emplean con astucia las artimañas del error. Los Gálatas habían sido fascinados por este evangelio de la ley. Y muchos de que conocemos son fascinados por el evangelio de la ley, por el evangelio de las obras y no por la gracia. Y están siendo movidas por experiencias, por emociones. Y cuando tú piensas que la salvación es por emociones, hoy estás bien y hoy estás mal, y no tienes ese gozo en el Señor. Por tanto, te digo que la gracia es el que lleva al gozo, porque estás justificado, no tienes ninguna obra para merecer tu salvación y actúas por amor y no por miedo. Pero ¿quién fascinó para no obedecer a la verdad a los Gálatas? ¿Quién? Fijaros, eran falsos maestros en plural quienes estaban enseñando falsas doctrinas. Pero Pablo les dice, ¿quién? En vez de quiénes. Porque alguien lo sabe. Os pregunto, ¿alguien lo sabe? ¿Por qué está diciendo quién en vez de quiénes? Porque ¿quién está detrás de todos los falsos evangelios? ¿Quién está detrás de todos los caminos de perdición del evangelio falso? Satanás. Los Gálatas habían caído en un poder que no era humano. Habían sido fascinados por un poder que no era humano. Habían sido fascinados por el propio Satanás. Había puesto obstáculos Satanás para caer del evangelio de la gracia al evangelio de la ley. Y esto es lo más importante, que habían sido fascinados por un poder satánico cuando se les había presentado a Cristo plenamente. Porque Jesucristo se les presentó claramente como crucificado. ¿Y qué quiere decir que les había presentado a Jesús claramente? Pues esa palabra denota que antes se les podía poner un cartel en las plazas públicas para explicar todo lo pertinente. Cuando Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, es lo que está haciendo Pablo, es lo que está advirtiendo. Cuelgan carteles gigantes para enseñar e informar de lo que está sucediendo. Y Pablo, con su predicación, mostró esos carteles grandes, públicos, para enseñar que Jesucristo era el Señor, que era Jesucristo la salvación. La predicación de Pablo había enseñado a los Gálatas a Jesucristo totalmente crucificado. Era como si los Gálatas hubieran estado en el monte del Calvario a los pies de Jesucristo. Fue una predicación tan precisa que los había trasladado al Gólgota. Y ahora entendemos. ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos entender de todo esto? Pero lo que les pasa a los Gálatas es una realidad de hoy en día. Que hay personas que han creído en el evangelio verdadero, han acudido a iglesias de sana doctrina y que ahora son fascinados por la música, por la experiencia, por amistades fingidas, porque sí, nos gustan las amistades fingidas. Aunque sabemos que son fingidas, nos gusta vernos amados, que nos pasen la mano por el cuello
que nos inviten a comer, aunque sea fingido todo. Nos fascina evangelios diferentes, evangelios experimentales, evangelios místicos. Y ahora yo te pregunto, ¿estás siendo fascinado con algo de esto? Si estás siendo fascinado, cuidado. Cuidado con el engaño de lo nuevo. Porque hay iglesias que son atractivas a la vista. Iglesias que nos prometen prosperidad, que prometen milagros, que prometen experiencias místicas. Y pueden ser muy atractivas, porque la música es más atractiva, el ambiente es más atractivo. Pero son bíblicas. Aquí somos pocos. Y yo muchas veces llamo a la gente y les digo, venid a mi iglesia, vamos a escuchar la palabra. Porque yo a veces voy a otras iglesias. ¿Y sabéis lo que me dicen? Sí, en la iglesia del Olivo hay mucha palabra, hay una doctrina buena, pero es aburrida. Entonces a mí cuando me dicen esto, claro, para ellos el evangelio es emocionante, es extraordinario, es milagros, es prosperidad. Y entonces ten cuidado si tú estás pensando que esto es aburrido y que necesitas ir a una iglesia donde están prometiendo esos milagros y esas experiencias. Cuidado con un evangelio diluido, donde no se predica el arrepentimiento y la fe, un evangelio que no confronta el pecado. Las predicaciones expositivas de la palabra pueden ser aburridas para aquel que no ha conocido verdaderamente al Señor. Porque tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, que te coman la oreja, que te digan lo bonito que eres. Pero un púlpito de verdad es aquel que te confronta el pecado. Y no tiene que ser divertido a los ojos del mundo. Es divertido porque estás escuchando la palabra del Señor, y ese es el gozo que tú tienes. Y cuidado con las cosas de sensaciones. Una fe que no es la fe que no se basa en experiencias, una fe que se basa en emociones. Ten cuidado con buscar prodigios, buscar señales, buscar experiencias, buscar emociones. Pero aquí hay emociones también. Hay gozo cuando cantamos todos. Hay gozo cuando escucho la palabra. Hay gozo en todos los sentidos, pero no un gozo místico, un gozo experimental como hay en otras. Cuidado si estás buscando esas sensaciones. Cuidado en cambiar la gracia por las obras. Cuidado en cambiar la libertad por la esclavitud y la verdad por la mentira. Os llamo a la reflexión. ¿Estás buscando a Dios en el lugar correcto? ¿Tu fe en qué se basa? ¿Se basa en la verdad bíblica o en experiencias? ¿En emociones pasajeras? ¿Estás siendo influenciado por falsas enseñanzas? ¿Estás permitiendo que te fascinen otros evangelios? ¿Estás valorando la sana doctrina? ¿Estás invirtiendo el tiempo en estudiar la palabra y en crecer en el conocimiento de la verdad? No abandones la verdad del evangelio por caminos de error. Y entonces por esto puede decir Pablo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe o por el oír con fe? Porque está buscando la experiencia del Espíritu Santo. Está buscando la experiencia del Espíritu Santo. Los Gálatas habían recibido el Espíritu al ser salvos y no por guardar la ley. Y ahora les dice Pablo: Dios había llevado fruto. A través de mi predicación os había santificado para que llevarais fruto. Y uno de esos frutos era que os podíais haber arrancado los ojos por dármelos a mí. Esa expresión lo está hablando Pablo en el capítulo 4. Los Gálatas habían creído tanto en el Señor Jesucristo, habían amado tanto la palabra que les había traído Pablo, que podían haberse arrancado los ojos para dárselos a él. Y ese es uno de los frutos del Espíritu. Eso es uno de los frutos del Espíritu. Que puedas tú, Abraham, arrancarte los ojos para dárselos a Mari si ella la necesita. Es el fruto del Espíritu, el amarse unos a otros, en tener el fruto que es paz, amor, benignidad. Y ahora entonces como que le dice Pablo: antes que cuando yo llegué teníais fruto, y ahora que yo me he ido y vuelvo otra vez después de estos falsos maestros ya no tenéis fruto,
¿Dónde está ese fruto? Os lo ha estropeado estos falsos maestros con ese evangelio de mentira y de falsas enseñanzas. Porque ¿quién da frutos? Mari, que nos estaba diciendo antes, ¿quién da frutos sino aquel que está en la vid? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque los gálatas pensaban que iban a tener más fruto en la ley que en la propia vid. Pero si tú te vas del árbol de la vida, el pámpano se seca y se quema. Si tú te vas a un evangelio fuera de la gracia, te vas a quemar y te vas a morir espiritualmente. No pienses que vas a llevar mucho más fruto fuera de la gracia que en la ley. ¿Y qué podemos entender otra vez? ¿Qué aplicación tenemos? Que estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Estamos buscando que Él nos guíe, que Él nos capacite. Estamos buscando llevar fruto agradable y santo al Señor Jesucristo. Porque dar fruto es bueno para el cristiano, porque está demostrando su fe genuina. Dar fruto es bueno porque Dios es magnificado. Das testimonio a los otros, a los demás, que el Señor Jesucristo es verdadero y cambia vidas. Pero la iglesia también se lleva un trozo del pastel, porque aquel que da fruto y viene en la iglesia, todos nosotros nos disfrutamos de su comunión, nos disfrutamos de todos esos frutos que tiene. El cristiano que tiene frutos es como un cerdo. El cristiano que tiene frutos es como un cerdo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué esta analogía? Porque del cerdo se aprovecha todo. Del cerdo se aprovecha todo. La cabeza tiene los morros, tiene las orejas, tiene las patas, tiene las pezuñas, tiene jamón, tiene paleta, tiene costillas, tiene lomo, tiene rabo. Se aprovecha todo del cerdo, de todas sus partes. Y del cristiano que tiene frutos también se aprovecha todo. Porque fijaros, el cristiano que tiene frutos tiene amor. ¿Y el amor para qué sirve? Pues para construir relaciones. Dice 1 de Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de nuevo y conoce a Dios. Con el amor es el pegamento que une a los creyentes. Porque si tuviera toda doctrina y no tengo amor, nada soy, dice Corintios. Cuando tienes amor, tienes testimonio al mundo. Cuando tienes amor, tienes sanidad. Porque el cristiano fructífero viene con amor y restaura todas las heridas que tú tienes con palabras. Pero también tiene gozo. Es una fuente de ánimo el cristiano fructífero cuando tiene gozo. Porque tiene una fuente de ánimo, tiene optimismo para la iglesia. El cristiano que tiene frutos tiene paz, promueve la armonía en la iglesia, promueve evitar conflictos, porque si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, porque ama la paz, hace la paz y está en paz. Porque cuando ha sido ofendido, perdona. Cuando ha sido ofendido, perdona y demuestra lo que es el fruto del Señor. Y si tú ves que ese hermano tuyo perdona, tú también lo vas a hacer. El cristiano que tiene paciencia ayuda a soportar las cargas de los demás, porque soporta con paciencia los unos a los otros. El cristiano tiene más benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, pero sobre todo que tiene algo que muchos no tenemos. Algo que muchos no tenemos y es importante tener: dominio propio. Nuestras vidas debían ser disciplinadas. Nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros temperamentos tienen que estar controlados y gobernados por el Espíritu Santo. Debemos de tener un espíritu radiante. Debemos de tener una mente y actuar tranquila. Tenemos que tener una paciencia longánime. Tenemos que tener un juicio amoroso. Tenemos que tener una lealtad y fiabilidad bajo todas las circunstancias. Y tenemos que ser humildes, que olvide el yo y persevere mejor el goce de otros. Debemos estar dominados y controlados por el Espíritu Santo para producir fruto, para la buena vida, para mi buena vida, para dar testimonio al Señor
y para dar comunión y buena experiencia a los hermanos. Los frutos fortalecen la fe y el carácter. Los frutos dan servicio y ministerio. Los frutos dan testimonio y los frutos dan unidad. Una vida transformada, desinteresada, son una fuente de bendición para toda la comunidad. Iglesia, seamos cerdos. Iglesia, seamos cerdos que se aprovechen de todos los frutos que tenemos. Y ahora una reflexión, el último encabezado, una reflexión sobre el legalismo y el sufrimiento. Les pregunta: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Porque ¿qué estaban pensando? Si el Espíritu era necesario para la salvación, podían tener ahora ellos fruto. Si no podían obtener la salvación por las obras, podían esperar crecer en santidad por la ley. Y los gálatas también habían confiado primero en Cristo. Habían sido perseguidos, habían sido ultrajados, habían sido hasta matados por los fanáticos judíos. Y ahora de repente vuelven atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces tenían razón aquellos que estaban persiguiéndoos. Tenían razón y el sufrimiento fue en vano. ¿Qué podemos aprender? Que la vida cristiana, el fruto, no es propio del yo mismo, no es fruto del ego, no es fruto del que yo sé más y que vengo a esta iglesia y es sana doctrina y yo tengo la verdad y la verdad absoluta. No. El gozo, el amor, la benignidad es fruto del Espíritu Santo, no de Cristian. Es fruto del Espíritu Santo. Y nosotros también, que hemos crecido a veces en iglesias demasiado legalistas, ahora son muchos los que se vuelven atrás. Has estado siempre peleándote por la gracia, has estado siempre peleándote por el gozo de la salvación y ahora te vuelves atrás. Entonces, si te vuelves atrás y te vuelves a esos evangelios de la ley, no tendrían razón. Has padecido por enseñar el evangelio de gracia y ahora te vuelves donde predican la ley como necesaria para ser salvos. Pues ese es el argumento de Pablo. Una aplicación final: la insensatez de abandonar la gracia. Estos versículos nos enseñan la insensatez de abandonar la gracia. Porque abandonar la gracia es menospreciar la cruz de Cristo. Porque no vivimos bajo la justicia de Cristo, sino que vivimos bajo nuestra autojustificación, bajo nuestras obras, y despreciamos la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Confiamos plenamente en Cristo o confiamos en nuestra propia justicia? Tenemos también que estar esperando una obra del Espíritu Santo, una transformación continua, que estamos guiados por el Espíritu Santo y no por la ley, que estamos guiados por aquel que convence de pecado, que nos fortalece en la debilidad, que nos revela la voluntad de Dios. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, no tu propia carne. Y debemos de mantener los ojos en Jesús, que Dios es el autor y consumador de la fe, que la salvación se obtiene por gracia y se mantiene por gracia, no se mantiene por las obras. Debemos de vivir para la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo del amor de Cristo, de buscar su gloria en todo momento, la libertad de vivir en obediencia, la libertad de vivir en obediencia y no por miedo, no por obligación, porque aquel que vive por la gracia actúa por amor, aquel que vive en la ley y en las obras actúa por miedo al infierno. Que la fe sea el fundamento de nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso, que nuestros ojos estén fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que el amor de Dios nos impulse a vivir vidas que le honren para su gloria y para nuestro gozo. Que el Señor Jesucristo nos siga proveyendo de gracia y que no seamos como los gálatas, fascinados por evangelios diferentes que pueden ser más atractivos a los ojos, pero para el alma son destrucción. Amén.